no tienes un jefe cabrón, no tienes un proyecto de mierda. Todas esas cosas que es en la que cuando estamos en ese punto, a punto de desbordar, nos aferramos. Realmente creo que cuando uno está quemado no es culpa de nadie más que de sí mismo. Irte de vacaciones 15 días, si estás realmente quemado y estás hasta las narices de tu trabajo y de todo lo que haces, lo único que va a hacer es pausar tu realidad 15 días y de repente, ¡pum!, golpetazo de realidad. Se empieza a visualizar, si empiezas a tener malestar contigo mismo, que estás muy irascible, que no te motiva nada, que al final buscas la dopamina fácil ahí a tu alrededor, pues con el móvil o con Netflix, porque ese burnout te puede llevar al siguiente paso, que es depresión total. Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. En los últimos años ha cobrado relevancia el término burnout, lo que sería estar quemado o desgaste profesional. Lo vemos en redes como en LinkedIn, conversaciones de trabajo, y es probable que incluso conozcas algún caso cercano que ha sufrido de este síndrome. Pero la pregunta es, ¿sabemos realmente lo que es? ¿O estamos llamando burnout a cualquier cosa? Porque no es lo mismo estar cansado que estar quemado, y tampoco es lo mismo trabajar mucho que estar en un entorno que te desgasta. Y justamente hoy vamos a hablar de esto, qué es el burnout de verdad, cómo detectarlo a tiempo y qué parte del discurso que vemos ahí fuera puede no estar bien entendido. Y para ello no se me ha ocurrido una mejor idea que traer a alguien que justamente tiene un podcast y que habla del burnout. Bienvenido, Mike, al podcast. Hola, Raúl, un placer estar aquí y mil gracias por la invitación. Gracias a ti, Mike, como podcaster. Hoy estás en el otro lado de la mesa, entrevistado. La idea es hablar justamente de este término que todavía no lo hemos tratado y que, bueno, hoy quiero hablar del burnout abierto, ¿no? Para cualquier rol, para cualquier sector, y un poquito pues hablar de los entrecijos que tú muy bien cubres en tu podcast. Genial, pues yo encantado. Aquí dispuesto a abrirme en canal y desde la transparencia y sin vender nada de humo, pues encantado de responder a todas las preguntas que me puedas hacer. Perfecto. Pues mira, te iba a lanzar la única regla que tenemos en el podcast, que es justamente no hacer honor al nombre, ¿no? Generar conversaciones orgánicas sin vender humo, así que entiendo que aceptas el reto. Aceptadísimo. A por ello. Perfecto, Mike. Pues vamos a por ello. Muy bien, Mike, pues hecha la introducción de la temática, vamos a hablar de justamente el burnout. Tenemos una primera sección donde hablamos de romper el hielo, ¿no? Un poquito unas primeras preguntas para que la audiencia te conozca. Siempre me gusta preguntar algo que tengan que saber de ti, que no sea profesional. Pues soy padre primerizo, tengo un pequeñajo de 15 meses, así que si me veis con ojeras o un poco más cansado de lo habitual, ya sabéis por qué. Porque la verdad que está siendo todo un reto ser padre. No me llevará a burnout, pero está siendo muy exigente. Enhorabuena por esta nueva etapa personal. Gracias. La verdad que está siendo una gozada. O sea, para los que seáis padres, os entiendo. Estamos ahí. Y comentaba, ¿no?, que eres podcaster, tienes tu propio podcast en el que hablas justamente de este tema, de este síndrome, el burnout. ¿En qué momento te empezó a interesar este tema para arrancar un proyecto como es un podcast centrado en esta temática? Lo del podcast es muy curioso porque es la consecuencia de no encontrar respuestas a mi alrededor. Es verdad que yo a lo largo pues, de mi carrera o mi vida, mejor dicho, no solo carrera profesional, porque el burnout para mí es una mezcla de muchos elementos, no solo profesionales, sino también personales, que nunca daba la respuesta y siempre caía en ese pozo, en el repente me encontraba pues muy quemado, muy cansado, que no encajas, que te sientes muy irascible por cualquier cosa. Y yo ya había pasado por todo el proceso de terapia, ¿no? Tanto psiquiatra, tanto psicólogo, y de hecho es cosas que yo recomiendo muchísimo porque ayudan un montón, pero me faltaba el siguiente paso, que era vale, sé lo que me pasa, sé lo que tengo, pero es que no quiero parar de trabajar. O sea, a mí me flipa lo que hago, ¿no? Y sobre todo cuando encuentro la motivación, el encaje y estoy justo en el sitio que quiero, todo el mundo me recomienda lo mismo, ¿no? ¿Estás quemado? Pues vete de vacaciones, tío. Es que no va de eso, porque eso es recargo pilas para luego volverme a quemar. Y ahí en un ejercicio que a veces nos pensamos que somos por naturaleza todos muy egocéntricos y nos pensamos que somos los únicos que nos pasan cosas malas y que somos los únicos que estamos mal y que nadie nos entiende, hice una rotura de mentalidad de decir, no puede ser, o sea, no soy el único, o sea, no me creo tan especial como para que esto solo me pase a mí. Así que no se me ocurre otra cosa que poner una publicación en LinkedIn explicando un poco cómo me sentía y que
quería hablar con gente que podía sentir lo mismo. Y siquiera pensaba que eso se podría llegar a convertir en un podcast. Y es verdad que LinkedIn, lugar donde todo el mundo parece que lo está petando constantemente y todo es Todos muy son happy flower. éxitos y demás. Sí. Sí, la realidad es que está todo el mundo quemadísimo. Pasa que verbalizamos lo que no, realmente lo que no sentimos, verbalizamos lo que quieren, lo que queremos proyectar de nosotros. La sorpresa fue abrir una caja de Pandora en la cual un montón de gente me empieza a escribir, evidentemente en privado, diciendo, me siento como tú, hablemos, y más que encantado de, oye, de compartir inquietudes y entender por qué nos sentimos así. Dentro de mi perfil, que me considero de acción masiva, imperfecta acción, imperfecta masiva, en 2 días tenía un podcast montado sin yo ni siquiera quererlo ni Ujú. consultarlo en casa, que eso da también para otra conversación, pero de repente pues tuve la suerte, ¿no? Que Jorge Barriovero, que de hecho fue la primera persona que me contactó y le conté y me dijo, venga, adelante, vamos a grabar porque yo me siento exactamente como tú y creo que ya estoy en ese siguiente paso, que ya he salido de esto y te puedo ayudar al menos compartir mi opinión y mis consejos, ¿no? Y de ahí salió el podcast. Yo no tenía ni idea de grabar, no tenía ni idea de editar, absolutamente nada, pero no nos engañemos, pues pandemia, estamos todos hartos de los meets, de los zooms y los no sé qué, pues dije, pues esto es lo mismo, esto es compartir una reunión, pero desde un entorno más personal, Ujú. que por A o por B, quizá no me puedo ir a tomar una cerveza con esta persona por distancia geográfica, Claro. pues oye, grabo esto y ahí siempre digo que tener un podcast es el acto más egoísta que existe, porque es algo que haríamos sin ni siquiera grabarlo. O sea, yo todas las, todas las entrevistas que he hecho, tanto en Al Borde del Burnout como recientemente he lanzado uno nuevo que es un café con Mike, Ujú. son conversaciones por las que incluso yo pagaría por tener y encima me aprovecho un poco de la generosidad de la otra persona que se está abriendo un canal y te está contando todo desde la naturalidad a la transparencia y que encima te permite grabarlo y poderlo compartir. Y encima en ese compartir, yo siempre digo, quien me escuche y no le guste, que no me critique el podcast, porque yo no lo hago por esa persona, lo hago por mí. Y claro, y 60 y pico entrevistas después, es increíble la fortaleza que te da, las tablas que te da, las herramientas y sobre todo desde algo que yo antes no era, que era desde la empatía. Ujú. Yo antes no empatizaba nada con la gente, en plan, estás quemado, es que ¿por qué te quejas tanto? Claro. Imposible, no puedes estar quemado. Pues si solo haces esto en tu trabajo, ¿no? Como incluso quitándole importancia al resto de la gente, o ahora que soy padre y ahí me he escupido mucho encima de decir, no entiendo, o sea, no entiendo cómo no te organizas mejor, tal. Y eso me lo ha dado mucho el podcast. 3 años después, de repente decir, no opino, intento ya no opinar nunca, siempre escuchar mucho, siempre empatizar, porque al final es el ejercicio que he aprendido a hacer gracias a tener al borde del burno. Yo lo que he oído es que muchos podcasts empiezan por poner eso, una cámara y un micrófono a conversaciones naturales que ya se tienen, ¿no? Con amigos, con pareja, temas de que ya están siendo tratados, simplemente un catalizador para poder compartirlo. Y entiendo, ¿no? También la parte del egoísmo de al final tener pues este instrumento para poder acercarte a personas que a lo mejor si no tuvieras este producto, ¿no? O esta zanahoria, Mm. sería difícil, ¿no? Poder relacionarte y poder eso, abrirte en canal con ciertos temas que los que estamos entrevistando pues totalmente desconocemos y que al final sacas, ¿no? Una pepita de Justo, cada conversación. justo. Y aparte, es que vivimos en un mundo muy sistematizado, muy productivizado, muy de IA. Ujú. Y al final, ¿no? Al que tú y yo ahora podamos tener esta conversación, es que creo que no hay acto más humano posible. Que no sé, en algún día serás tú un avatar y un avatar y esta conversación serán nuestros Estaremos. avatares y generando un episodio. Pero el poder tener la posibilidad, y yo recomiendo a todo el mundo tener su propio podcast, pero con unas expectativas muy bien medidas, y luego si quieres podemos hablar un poco más de eso, pero es que te va a permitir tener unas conversaciones que ni en tus mejores sueños. Conocer gente que de otra manera sería totalmente imposible. O sea, si no fuera por tu podcast y por mi podcast, quizá tú y yo nunca nos hubiéramos conocido y qué pena el perder ese contacto. Luego, todo lo que aprendes, todo lo que te posiciona y a veces es verdad que ahora mismo si no tienes miles, cientos de miles de views, ¿para qué tienes este podcast? ¿No? Es que no Ujú. entendéis. Es que solo necesitáis que te vea una persona. Yo con que me vea una persona en el borde del burnout y me envía emails que me envían a veces, que cuando lo pienso me pone la piel de gallina de decir, oye, gracias, me has salvado, me has dado luz, me has dado propósito otra vez. Digo, yo no he dado nada a nadie. Yo simplemente he grabado una conversación, podría ser mi terapia, con otra persona que le he preguntado desde mi egoísmo, que quizá iba con un guión y como empieza a contestar a todo lo que justo me está pasando en ese momento, digo, ¿eso le ha servido a alguien? Eso yo creo que es un valor que a día de hoy no somos conscientes del impacto que tiene
y que a veces nos pensamos más que ese post hecho con ChatGPT en LinkedIn va a aportar más valor que no un clip sin edición natural en el cual estás compartiendo pues lo que hoy pienso, que quizá mañana cambia, pero lo que pienso hoy. Sí, yo en este caso arranqué el podcast, lo que te comentaba, ¿no? Por egoísmo y curiosidad, y ahora que ya pues llevo un tiempo, a casi 50 episodios, ya lo veo más en largo plazo. De en 10, 15 años, el Raúl de entonces mirará y dirá, oye, pues tengo este podcast y nos echaremos unas risas. Así que totalmente de acuerdo con el tema de a lo mejor salir del círculo de las visualizaciones, de la productividad, de que si no tienes, ¿no?, un proyecto que cubre parte del globo terrestre, no tiene sentido tenerlos. A veces estos proyectos más locales y más personales son la razón del ser. Total, y que al final somos seres humanos, que tiene que haber un porqué de las cosas. Yo digo, Al Borde del Burnout es una ONG. Como concepto es una ONG porque me cuesta más de lo que me genera, ¿no? Pero claro, ¿qué es generar? Porque es una venta directa. No, es todo lo que, el impacto que te genera de forma indirecta y tiene ese efecto bola de nieve, que es lo que dices tú. Yo voy a ver el retorno del podcast, no ahora que llevo 3 años, lo voy a ver dentro de 10, 15, 20 años, porque luego es todo lo que aprendes en el camino, las habilidades de comunicativas, el poder entrevistar a gente, ir evitando las muletillas, y yo soy muy de muletillas, pero aprendes esas habilidades súper necesarias en el mundo que vivimos a día de hoy, donde lo técnico, pues parece que hay ciertas inteligencias artificiales que nos lo hacen, más luego toda la red de contactos que vas haciendo, más todas esas audiencias que no te conocen de nada, pero parece que te conocen de toda la vida porque es que te han escuchado más que a sus padres por horas de consumo. Yo hay podcasts que digo, yo escucho más este podcast que a mis propios padres. Entonces, claro, todo esto es un efecto de bola de nieve que aparte, tú que llevas 50 entrevistas, es espectacular, porque generalmente hacemos un contenido que podríamos llamar evergreen, que da igual que la entrevista que me hicieron a mí hace 3 años sigue siendo de actualidad hoy 3 años después, lo cual hay un concepto que a mí me encanta en este mundo digital, ¿no? O en la generación de contenido, que es una unidad de esfuerzo, infinitas unidades de retorno, Claro. ¿no? Y sobre todo a futuro, que eso es lo que creo que a día de hoy mucha gente no es consciente de ello. 100%. O sea, al final lo que haces hoy se podrá visualizar en una semana, en un mes y en 10 años, si en este caso Spotify no desaparece. Bueno, buscaremos el siguiente canal que sea. Eso es. Comentabas entonces de que el podcast viene por esta, ¿no?, este post de LinkedIn que tiene una acogida brutal, pero no sé si tú recuerdas especialmente esa primera vez en la que pensaste, oye, es importante abordar este tema porque yo lo estoy sufriendo, ¿no? Comentabas de que empezaste a buscar información desde tu punto de vista y a lo mejor te faltó encontrar ese apoyo que a lo mejor podría ser hoy en día tu podcast. ¿Recuerdas cómo fue esa primera vez? O sea, recuerdo perfectamente los múltiples al borde del burnout que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Yo creo que el primero fue en la carrera universitaria, ingeniería industrial, lo pasé fatal, yo no encajaba en ese sitio y ahí ya fue un primer sentirme mal conmigo mismo, cuando yo venía de sentirme en plan que no había límites, o sea, que era como, pues la vida es colegio, sí, pues buen estudiante, pero no desde el esfuerzo, sino el de tener pues capacidades que te permite pues ser bueno, ¿no? Y de repente universidad, primer golpetazo en la vida, luego ver que desde ahí ya partes, ¿no? Partes desde, en vez de estar en altura ya estás dentro de un pozo, tienes que salir, te das cuenta que solo vas a salir tú de ese pozo, que nadie va a venir a rescatarte, nadie te puede ayudar, que solo tú. Y ahí empiezas un poco a conocerte mejor. Yo empecé a ir también mucho a terapia porque había mucho trabajo que hacer, de poner orden en mi interior. Digamos que mi pubertad fue más tardía que lo normal. Entonces se juntan ahí muchas cosas que necesitas un poco o gritar, ¿no? O entender. Y yo creo que es bueno gritar porque necesitas desfogar, pero a su vez también necesitas empezar a entender, ¿no? Y a construir desde dentro, porque es lo que te lleva luego a también tener la capacidad autocrítica de decir, no todo lo hago bien y no pasa nada. Entendamos por qué hay cosas que hago mal o cosas que no acabo de hacer pues todo lo bien que debería, ¿no? Y generalmente pues, son más cosas nuestras, ¿eh? Aunque solemos achacárselo siempre a factores externos o a otros. Y generalmente el 99% de los casos, si sufrimos burnout, es nuestra propia culpa. Y iremos desarrollando ese concepto. De ahí empiezas tu carrera profesional. Si no acabas de encajar, como que todas estas
digamos, todas las fichas del puzzle, pues parece que van encajando, pero no acaban de encajar bien del todo. Y por cómo son nuestras carreras profesionales, generalmente vas adquiriendo más responsabilidades sin tener ni idea de Ujú. qué estás haciendo. Y muchas veces te van poniendo más presión porque como respondes, tenemos esa elasticidad al dolor o al sufrimiento. Pero claro, de repente vamos viviendo una serie de circunstancias que para mí son detonantes. Pero son detonantes no porque de un día para otro estás quemado, sino porque estás somatizando el dolor. O sea, al final tú no eres consciente de que estás tirando más de lo que deberías, vas normalizando, ya no sientes ese dolor, ya no sientes esa presión, pero en el momento que llegas a un pico, que pasa algo que realmente desborda y rompe la presa, ahí es cuando caemos. Y el Vale. problema es que se lo achacamos a ese momento. Dice, no, me quemé porque me pasó esto. No te engañes. Ahí es cuando te diste cuenta que estás más quemado que para qué. Claro. Pero vienes de mucho antes, de haber dicho muchos sís, de no haber dicho ningún no por el camino y de quizá no haberte fortalecido antes de que pase esto. Y a mí me pasó en un momento, Semana Santa, o sea, ahora 3 años, Ujú. sí, creo que fue 3 años, Ujú. se desbordó todo. De repente todo lo que no podía pasar, o sea, todo lo que no tenía que salir mal, salió todo mal, mil circunstancias que no puedo compartir, pero mil circunstancias a nivel profesional, que de repente te ves en una trampa sin salida en la cual cuando de repente desde la desesperación buscas ayuda profesional a tu alrededor, a tu equipo, ¿no? A tus líderes y todo, y te das cuenta que estás más solo que la una, que tú también como perfil eres muy de esto por narices yo lo saco, esto yo lo solvento, cuando quizá ahí tenías que haber dicho no puedo, no puedo, no pasa nada, o me ayudáis o yo solo no salgo de aquí, ¿no? Entonces se dio esa circunstancia y por eso fue un poco el momento de inflexión de decir, es que esto se puede volver a repetir. Esto me puede volver a pasar porque no tengo claro mi interior, no tengo claro mis sistemas, mis procesos, me están faltando herramientas, me están faltando habilidades, que no conocimiento muchas veces, me Ujú. está faltando mentorización y dije, creo que necesito ayuda, necesito expresar todo esto. Y es lo que te decía, venía de terapias, venía de pasar por psiquiatra, por psicólogo, ¿no? Y creo que es buenísimo, pero me faltaba el siguiente paso, es decir, alguien que me dé pautas, un coach, llámale como quieras, pero luego lo que a veces se le echa muy en cara a la terapia es que de repente vas a un psicólogo o psicóloga y no hay encaje. Y de repente, a mí esto no es para mí. No, no, es que no has encontrado a la persona. Entonces dije, antes de buscar un coach, que seguramente ya sé lo que me va a decir, voy a hablar con personas y a ver qué hicieron ellos en circunstancias totalmente distintas y entender muchísimos prismas, porque mi prisma es que no había prismas. Yo era binario, esto es 1 o 0 Ya. y no había grises ni nada. Y entonces de ahí dije, voy a hablar con gente. Luego ya lo del podcast fue una idea de olla, porque Claro. no había intención Una en sí misma de consecuencia. decir, voy a hacer un podcast sobre salud mental que va a ayudar a no sé cuántas personas. No, al contrario. O sea, que no soy tan listo, soy muy egoísta. O sea, no, necesito hablar con gente, necesito Claro. hablar con gente y le voy a dar a grabar si me dan permiso. Aquí has comentado varios temas. De hecho, ya has roto un mito que yo tenía, que es, yo sí que veía como el desgaste profesional a largo plazo por lo que comentabas, ¿no? Carrera profesional normalmente tiende a ir aumentando en responsabilidades y son como pequeñas losas que te vas poniendo en la espalda, pero puedes sufrir de burnout en etapas iniciales, comentabas en tu caso, ¿no? Oye, el choque de la realidad con la universidad o con algún reto, digamos, en la etapa adulta joven en la que Mm, pues, a lo mejor no tienes las herramientas o la, digamos, proyección mental para entender de que la vida no es plana y que te puedes caer en esta situación. Y el otro concepto es el tema, lo visualizo como el malabarista, ¿no? De que tú puedes estar a lo mejor a lo largo de tu carrera profesional o de tu vida personal haciendo malabarismos con el burnout y en un momento específico se juntan X y Z situaciones, eventos que tú no controlas, pero que se dan muchas veces en el mm. mismo momento, que es lo que desborda la presa, ¿no? Que comentabas como que el vaso se va llenando de agua y de repente con una pequeña gota desborda todo lo que has ido sosteniendo y haciendo estos malabarismos para no caer. Justo. De hecho, hay un concepto que cuando lo descubrí me chocó y es el ser humano necesita estar estresado por naturaleza para poder rendir mejor. ¿Qué pasa? Que eso evidentemente tiene muchos matices. ¿Por qué? Si no estás estresado, estás aburrido. Si estás aburrido, no creces profesionalmente y Ujú. al contrario, puedes caer en el bore-out, que es estar quemado, pero es que mi vida no tiene sentido, no tiene alicientes, no tiene motivación. Y eso Ujú. también pasa mucho, sobre todo en grandes
grandes corporates que hay gente que están muy aburridos, pero están ahí en piloto automático y tirando. Ese punto de estrés, el tema es cómo lo vas graduando, porque esto a veces lo comparo a como un deportista se está preparando unas Olimpiadas. No siempre vas a estar en tu pico de rendimiento. Y el problema es que nos pensamos que sí, que Ujú. nosotros profesionalmente siempre podemos estar rindiendo al máximo. Y ese máximo te implica estar en esa curva justo a punto que como te entra un elemento que no tienes controlado, te vas al otro lado. Y si te Ya. vas al otro lado es cuando te quemas. Y entonces ahí es un poco el cómo vas midiendo. Y generalmente, y esto creo que es muy nuestro como humanos, siempre estamos asumiendo más y ese malabarista de los platitos siempre cabe un platito más. El problema es que no siempre tenemos la habilidad para poder asumir un platito más. Y generalmente es un tema de habilidades blandas, pero incluso técnicas, y que a su vez, mucha gente, pues lo que veo, sobre todo, y esto por desgracia creo que pasa más en managers directivos, tanto hombres como mujeres por igual, que es la responsabilidad de saber gestionar personas. Nadie nos ha enseñado a gestionar personas. Cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno tiene unas motivaciones distintas. Y me pregunta, ¿y qué opinas de los jóvenes? No los entiendo, pero es que ellos tampoco nos entienden a nosotros. Y el tema es cómo buscas ese punto de unión, esos puntos de acuerdo, para que ni su actitud ni nuestra actitud afecte por ambas partes, sino es cómo gestionas, que a su vez ya no solo es gestionar, sino que es sacar trabajo adelante. Y que luego hay decisiones, o mejor dicho, hay factores que sí que podemos controlar y otros factores que no podemos controlar. Y es cómo nosotros estamos preparados para asumir cuando nos viene una mal dadas que no depende de nosotros, Vale. ¿vale? Y por ejemplo, me lo puedo llevar al terreno de las ventas. Tú puedes ser el mejor vendedor del mundo, pero si de repente nos encierran en casa, ¿qué vas a vender físico fuera de casa? No puedes. ¿Vas a controlar eso? ¿Vas a dejar que eso te afecte y te queme? Ujú. Porque tú no vas a poder controlar que de repente ha habido por suerte hace un montón de años del COVID, pero son factores que te condicionan. Y es qué puedes hacer. Ahora, también es verdad que soy de la opinión, y yo, por ejemplo, es muy importante que todos los que nos estén escuchando lo sepan, yo no soy psicólogo, soy ingeniero, o sea, tengo más bien la cabeza cuadriculada más que fluida, ¿no? Y menos humanista y demasiado técnica a veces, y imaginaos yo ahora con la IA, que me lo estoy gozando constantemente. Pero, ¿qué me pasa aquí? Que también hay que entender a veces que, uno, no somos perfectos, dos, generalmente asumimos mucho más de lo que somos capaces de asumir, porque nadie se atreve a decir que no puede asumir más, Ujú. y que claro, si mezclas todo esto, pues provoca a veces situaciones complejas que nos pueden llevar pues a momentos de explotar. ¿Tú consideras que parte del burnout puede venir por la autoexigencia o por la incapacidad de decir no puedo con esta tarea, con esta responsabilidad ahora mismo? Aquí hay bastantes factores. El primero de todo es, ya os digo, todo esto he dicho que no soy psicólogo porque es mi opinión personal después de haber entrevistado a mucha gente de perfiles muy distintos. Y cosas que veo es, generalmente sufre más burnout gente que es muy autoexigente, más que la gente que es un poco más, pues más laxa, ¿no? Y que fluyen un poco más con la vida. Porque tendemos a llevárnoslo todo a lo nuestro, a que Em, es nuestra culpa, a nuestra autoexigencia, a que deberíamos estar haciendo más, ¿no? Que es incluso obsesivo de cómo nosotros nos estamos identificando con nuestro trabajo, que Ujú. parece que es nuestra identidad. Y eso es uno. Responsabilizarnos, ¿no? Exacto, de que nuestra identidad. Exacto. Al final, y si yo me voy de este proyecto, el proyecto se cae. No se cae ningún proyecto si tú te vas. Y tendemos a interiorizar mucho eso. ¿Qué más cosas? Luego también es un poco yo lo llamo un poco la triada, que es cómo tú te proyectas, cómo tú te percibes a ti mismo y cómo te perciben los otros. Y ahí hay bastantes incoherencias en mucha gente, que es lo que hace que no vivas tranquilo contigo mismo. Y eso supone que o te esfuerzas más o intentas proyectar más algo que no es, y eso puede llevarte a un punto complejo. Y luego está esa parte quizá más operativa, que es uno, carga de trabajo. Hay mucha gente que está muy ocupada pero que no está trabajando. Eso es un Completamente. problema que, por suerte, con la tecnología que tenemos a día de hoy, eso va a dejar de existir y vamos a empezar a ver gente con tiempo para pensar que no van a saber qué pensar o qué hacer. Y no van a poder decir que la culpa es de X factor. Y luego es, ¿no? ¿En qué estamos ocupados? ¿Qué valor, no valor estamos aportando? Creo que eso también afecta. Y tercero, y en esto soy crítico y me va a caer hate seguramente, es, realmente creo que cuando uno está quemado no es culpa de nadie más que de sí mismo. Es decir, no tienes un jefe cabrón, no tienes un proyecto de mierda, no tienes
todas esas cosas que es en la que cuando estamos en ese punto, a punto de desbordar, un poco nos aferramos para no mirarnos el ombligo y decir, espérate, que yo solo he llegado a este punto, porque yo dije que sí a este trabajo, yo estoy aceptando que me traten como me están tratando, Ujú. yo soy el que quiero llegar a más, pero me están faltando habilidades, tanto más técnicas o más blandas, y yo soy el que he dicho, pecho palomo, que es lo que yo proyecto. Yo voy a hacer eso y voy a llegar. Quizá no estamos destinados para eso y quizá tenías que haber dicho que no cuando estás diciendo que sí todo el día y que quizás si estás aguantando que te estén gritando, te están tratando mal, coge y te vas. Ahora, por eso sé que me va a caer el hate porque este era el clip fácil. Sé que luego las cosas, por eso tenemos todos una madurez, creo, no se hacen de un día para otro. Tú no dices que no de repente todos los días. Tú no dices que coges y te vas de ese proyecto porque sí, ¿no? Porque hay una cosa llamada vida, que todos tenemos nuestras responsabilidades y que al final no podemos tomar decisiones impulsivas, pero sí se pueden planificar. Es decir, si llevas quemado 3 meses, y diferenciaremos entre estar quemado, tener depresión o estar aburrido o etc., ¿vale? Claro, sí. Pero sí que puedes planificarte y prepararte una salida, un cambio. Ahora, ahí es cuando yo le echo la bronca a personas que vienen, quiero cambiar. Vale, ¿qué estás haciendo para cambiar? Ah, no, nada, a esperar a ver qué pasa. Vale, pues estás quemado porque tú quieres estar quemado, no porque estés tomando acción para cambiar, ¿eh? Y cuidado, que empatizo mucho con todo el mundo, que cambiar no es fácil. Requiere de, primero, una valentía brutal y dos, de quizás volverse a mirar más el ombligo todavía y ver qué es factible y no es factible. O sea, aquí hablas un poquito de que los cambios tienen que empezar por ti mismo para después poder educar a tu círculo, a tu entorno y no hacer cambios bruscos de la noche a la mañana que a lo mejor pues incluso no sorprendan a, oye, a Mike, a Raúl, ¿qué les está pasando? ¿No? Si Es que nunca han Es que actuado más. totalmente. Imagínate, Raúl, tú ahora, yo qué sé, quieres cambiar tu camino profesional. ¿Qué va a decir tu entorno? No, no lo hagas. Esto es lo que llevas haciendo toda bien. Te ganas bien la vida, ganas dinero, pagas tus facturas, tal. Y tú pensando, ya, pero es que no tengo propósito. O sea, mi día a día me está llevando a un pozo que no soy yo. No, no brillo, no me brillan los ojos. Ujú, Entonces, cuidado con el entorno, porque a veces te puede ayudar, pero a veces también te puede hacer caer. Y ujú. por eso yo me busqué un nuevo entorno. Un entorno en el cual quiero buscar gente que esté igual de loca que yo, que digan que les mola currar y que les ha pasado eso y entender cómo ellos gestionaron eso. Porque si tú vas a tu entorno, ¿qué te va a decir todo el mundo? Ah, pues vete de vacaciones, descansa, deja el trabajo, tal. Ya, pero es que no me entiendes a mí, ¿no? Y entonces, como vemos un poco, es que no me entendéis. Es poner una tirita, ¿no? Al final a un problema que Sí, no se cura con... más que tirita es buscar la palmadita en la espalda, pero que una palmadita no te va a cambiar, te va a calmar un tiempo. Irte de vacaciones 15 días, si estás realmente quemado y estás hasta las narices de tu trabajo y de todo lo que haces, lo único que va a hacer es pausar tu realidad 15 días, Ujú. pero es que el día 16, en cuanto vuelves, todo se vuelve a reactivar, Claro. vuelves a estar en el mismo sitio. Y lo peor, que encima es por dos, porque vienes de estar en la gloria 15 días habiendo desconectado, haciéndote tus sensaciones de dónde te ves, qué te gustaría, no te gustaría, y de repente es pum, golpetazo de realidad, es que vuelves a estar en el mismo punto y no has avanzado. Han pasado días, pero no has avanzado por salir de ahí. Mira, fíjate que comentabas, Mike, la diferencia, ¿no? Entre estar cansado, estar quemado, estar aburrido o tener burnout. ¿Cuál Mm. es la diferencia? Si hay algún pequeño matiz que, Sí, oye, alguien que no esté escuchando pueda poderse identificar, ¿no? Clasificarse dentro de estos estados vitales. vale. E incluso añadiría estar depresivo. Porque Vale. sí, como humanos también nos deprimimos y pensamos que es estar quemado. Ya os digo, no soy psicólogo, tampoco pregono con todo lo que dice la OMS, o sea que, por favor, que nadie me crucifique, pero yo voy a ser desde cómo yo lo noto en mí mismo. Ujú. Y si eso le ayuda a alguien, genial. Estar cansado es cuando realmente has tenido un picazo de trabajo porque de repente no te daban las horas y has tenido que apretar más de la cuenta. Yo vengo de consultoría y era como lo habitual. Sí. A día de hoy estoy en innovación y tengo días de currar muchísimas horas, pero sé que son picos de trabajo muy concentrados que para mí tienen sentido. Cuidado, yo no lo hago forzado, lo hago porque creo que necesito hacerlo porque es que si no, no me dan las horas del día. Y más ahora desde que soy padre, o sea, 24 horas es menudo aperitivo, necesito otras 24 para poder acabar todo lo que tengo pendiente, ¿no? Y sobre todo, ganas de hacer más cosas. Al Ese final, cansancio, cansado es dime, dime. momento, ¿no? Situación emocional, incluso física,
de Sí. picos de intensidad donde tienes que Exacto. Y por sobreproducir. eso también decía, cuidado, porque solo lo vemos desde un prisma profesional. Y el personal, Claro. si el domingo tu bebé no ha dormido toda la noche, vas a estar reventado esa semana. Y es así. O sea, no somos superhombres, no somos supermujeres que de repente mira, es que he dormido 3 horas, el niño está con gripe, voy a rendir a tope el lunes. No, estás cansado. Y tampoco te puedes machacar por estar cansado, porque somos humanos. Y aquí creo que a veces es importante también no usarlo como excusa, es decir, no siempre puedes estar mal, pero que también dar a veces visibilidad. Decir, joder, hoy tiene una noche fatal, bueno, vamos a intentar pelearlo, tenerlo en cuenta, porque también es importante que las otras personas que tratan contigo, tanto si necesitan de ti como tú de ellas, que sepan en qué punto estás, porque si no ahí también genera mucha fricción. Yo por eso antes no entendía nada. Cuando a veces he tenido padres o madres en el equipo, no entiendo. Joder, pues sí, no hace nada. Sí que hace. Bastante más de lo que sobrevivir está haciendo. Y a veces es importante. Entonces, estar cansado generalmente son picos que con las medidas oportunas puedes descansar, recargar pilas y volver a estar a tope. Genial. Luego podríamos decir el camino de llegar al borde del burnout, o sea, de burnout, que para mí ya es cuando se te están desalineando muchas cosas de tu vida personal y profesional. Y vamos sobre todo por lo profesional. Cuando ves que no estás creciendo, cuando ves que no estás encajando en un sitio, que te da igual lo que haces, que estás en un piloto automático que encima cada vez ves que la bola se está haciendo más, que cada vez tienes más trabajo, asumes más responsabilidades, pero estás hasta las narices de todo eso, te va a llevar poco a poco a un punto donde es lo que decía, en esa curva de burnout, ¿vale? Estás justo en ese punto, ¿no? En ese pico que como te caiga de repente un marrón porque de repente te dicen que no consigues el variable y llevas un esfuerzo de la leche encima, que te cancelan cualquier cosa y de repente es un drama, o cae el o sea, ¿no? Y de repente se prende el gran fuego en la empresa, que luego son foquitos normalmente, es lo que hace que te desbordes. Y ahí, sobre todo, se empieza a visualizar si empiezas a tener malestar contigo mismo, que estás muy irascible, que no te motiva nada. Al final buscas la dopamina fácil ahí a tu alrededor, pues con el móvil o con Netflix. Se suele notar mucho en el bolsillo. La empiezas a gastar más en comida rápida, en globos o parecidos. Notas que no tienes tiempo ni para cuidarte. O sea, incluso tu imagen se empieza a demacrar un poco, o la barba más descuidada. De descontrol y de cierta apatía también. No sé si la apatía por ahí. Sí, sí, total. O sea, llega un punto que no, yo creo que no eres ni consciente de dónde estás. O sea, te abstraes un poco incluso de ti mismo, de tu entorno, de todo, que incluso para ti mismo eres un desconocido, pero no te das cuenta. Y tiene que llegar un tercero, o tu entorno, o tu pareja, o tus padres, o quien sea, a decir, hijo, ¿estás bien? O ¿qué te está pasando? O sea, ¿por qué estás de mal humor todo el rato? Y generalmente se transmite con eso, ¿no? Porque encima no hacemos deporte, te dejas. Creo que es una situación que vas sumando elementos y en esos elementos el trabajo cada vez tiene más peso, porque te va consumiendo más espacio mental de tu día a día y tus 24 horas se convierten en dormir, trabajo, dormir, trabajo. No hay vida para lo social, no hay vida para el deporte, no hay vida para comer tranquilo. No, estoy comiendo en 20 minutos delante del ordenador porque es que si no, no llego. Cuidado, cuidado, porque diferenciemos, ¿esto es un pico o es sostenido? Porque en ese sostenido es lo que te lleva a que al final, al cabo de semanas, meses, uno no se quema de un día para otro, ¿eh? O sea, ya que hay que entenderlo, y todos pasamos por esos valles, pero cuando ya llevas 3 meses, 6 meses, un año, que haces un poco de retrospectiva y decir, ¿mi vida qué es? Si no sabes responder a eso, no digo que tengas burnout, pero ya plantéate otras cosas. Porque ese burnout para mí te puede llevar al siguiente paso, que es depresión total. Y cuidado, que no podemos estar deprimidos solo por culpa del trabajo. Por eso digo que hay muchos factores también humanos. Puedes estar deprimido porque, oye, pues se te ha fallecido un familiar tuyo. Pues sí, vas a estar triste y te va a afectar en todas las áreas. Y es importante entender que no te puedes sentir mal por estar mal. O sea, está bien estar mal. Pero es generalmente que si ese burnout se vuelve demasiado sostenible, nadie te da el golpetazo o te tira el cubo de agua fría para decir, oye, despierta, busca el cambio, a media de todo esto, entonces es muy fácil caer para mí como en esa tercera etapa que es, estás depresivo. Y salir de una depresión es mucho más complicado que un burnout, creo. Ujú. O sea, al final es un poco haciendo la asimilación al deporte, ¿no? Una maratón no se puede hacer haciendo sprint, los 42 kilómetros, y hay un momento en el que empiezas a sentir molestias y Mm. esas molestias las tienes que atender porque cuando ya viene la lesión,
que sería un poco la depresión, la situación ya es no irreversible, pero mucho más compleja de volver al estado inicial. Es muy complicado porque al final es lo que decimos, ya en cuanto te has roto, recomponerte requiere incluso de más fortaleza, porque romperte es luego hacer mucha introspección, entender qué te ha llevado esto, empiezan a salir otras cosas que ya no tenías previstas, que eso, a ver, es un ejercicio que todo el mundo debería hacer. Todos nos pensamos que estamos perfectos, pero dentro cada uno tiene sus cositas y creo que es bueno conocerlas, trabajarlas, porque al final cuando todo eso estás fuerte por dentro, por fuera ya proyectas lo que realmente eres, que es lo que te decía la triada esa. ¿Cuál es tu identidad? Tu identidad tiene que ser tú y yo, tu persona. Ujú. ¿Y qué proyectas? Es, joder, qué persona más guay, ¿no? Me apetece estar con esa persona. Porque estar con una persona que sufre burnout o que está depresiva, la realidad es que a nadie le apetece. Nadie quiere escuchar lloros, nadie quiere que le cuenten sus penas. Solo quieres quedar con gente que, joder, qué guay, me lo voy a pasar y me va a contar historietas súper divertidas y tal. ¿Por qué? Porque somos todos egoístas. No queremos sufrir las penas de los demás. Suficiente tenemos con las nuestras. Aquí por eso te decía, y esto yo lo viví en primera mano en la carrera, me di cuenta que es, hola, estoy aquí solo, estoy fatal, ¿alguien me ayuda? No, nadie. Es que Ujú. nadie tiene interés por ayudarte. Cuidado, ¿eh? No digo familias, todo esto, que todos te van a ayudar, pobres, van a hacer todo lo posible, pero que nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que salir. Y cuantas más herramientas tengamos, más conocimiento de causa tengamos, más entendamos los porqués internos que somos incapaces de responder, eso es lo que va a hacer que salir de ahí sea fácil y ya no solo salir, sino que si vuelves a caer, pues se vuelve a caer por desgracia, te sea mucho más fácil salir o intentar caer tan fácilmente y ser cada día un poquito más fuerte. En línea con esto que comentas, Mike, ¿no? De la responsabilidad de uno mismo, de esta resiliencia, de alguna forma tener esta autorresponsabilidad para proyectar desde dentro y desde fuera a tu entorno. Tú que has hablado con decenas de personas sobre este tema específico, ¿no? El desgaste Hmm. profesional, el estar quemado, ¿qué es lo que ves? Y hablando un poquito de mitos, que se está entendiendo peor sobre el concepto del burnout. A ver, de hecho, una cosa que me dio mucha rabia de cuando lancé el podcast al principio Ujú. era la banalización del tema. Vale. ¿Por qué? Porque todo el mundo está quemado. No creo que sea verdad. Creo que todo el mundo tiene sus picos de estrés, creo que todo el mundo sufre de estrés mal gestionado, pero estar quemado, o sea, caer realmente en ese pozo, creo que no tanta gente como pregona que sí. Vale. Entonces, me da un poco de rabia el que rápidamente se decía eso. Por eso el podcast no se llama Burnout, se llama Al borde del Burnout. Porque ni yo mismo, aun estando jodido, conseguía que lo estuviera. Vale. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante, y sobre todo cuando habla con gente, es, claro, he entrevistado gente muy jodida, gente a punto de suicidarse o de intentarlo. Digo, vale, claro, entonces imagínate, empiezas a hablar con gente, tu caso se queda en ridículo. Mi caso era en plan, yo que me voy a comparar con esta persona que casi toma la decisión última, que eso ya es irremediable. Digo, yo, joder, bendito mi problema. Y eso, lo que me ayudó mucho del podcast es sobre todo eso, empezar a yo empatizar mejor con todo el mundo y segundo, entenderme a mí mismo y poner un poco una escala de entender, ¿no? Y en esa escala, una cosa que fui aprendiendo a raíz de hablar con toda esta gente era que, claro, tú no puedes juzgar, por ejemplo, a alguien de 20 años que te dice que está quemado. No Claro. puedes, porque tú dirás, 20 años, venga, ¿y cuál es tu problema? ¿Que no has aprobado una asignatura? ¿Qué difícil la carrera tal? Va, qué tontería. Vente al mundo de los adultos que te voy a contar. No, es que ese es un error fácil. Te has de poner en su piel, en sus circunstancias y en sus casuísticas para entender por qué él se siente así. Y desde ahí ver cómo le puedes ayudar, qué herramientas de alguien de 20 años o de 50 años o tal, que quizá no tiene, que tú sí que tienes, porque es que tú estás en la misma situación. Porque ahora entonces, como no se habla de esto, se aguanta, que tú puedes con todo. Es verdad que ahora como se habla demasiado y todo el mundo se pone la coraza de, como estoy quemado, pues no hago. No, tampoco es eso. O sea, ni lo banalicemos, ni tampoco le quitemos importancia. Porque al final yo he aprendido un poco eso, de entender en qué situación estás, cuéntame, y luego yo pondré mi escala mental, propia y personal, es decir, joder, tú estás en un 10 sobre 10 o tú estás en 1 sobre 10. Pero bueno, que con un factor de corrección por cómo, esto es muy friki, pero como tú estás en una situación, en esta edad, te faltan estas habilidades, tal, te encontraste en este punto, oye, pues quizás un 6 sobre 10 Ujú. en su escala, que mi escala sería otra porque yo tengo otras herramientas. Sí, o sea, al final, como dimensionad la magnitud de esa situación en la etapa de la persona con las herramientas y el entorno, ¿no? Al final, Exacto. cuando tienes 10 años, 15 años, 20 años o 40 años, las prioridades o cómo ves, ¿no? Los retos o los problemas son diferentes y ahí es donde dices tú de que al final no se puede juzgar a una persona
por la misma situación, ¿no? O cómo enfoca la misma situación por las herramientas que tiene. Totalmente. Es que al final es un tema de vivencias, de qué vas acumulando en tu mochila, ¿no? ¿Qué peso llevas y cómo es ese peso? Si has vivido situaciones muy complejas desde muy pequeño, cuando seas más mayor, sí, claro, evidentemente te vas a reír de situaciones complejas de otras personas porque ha sido tu realidad desde pequeño. Pero si nunca te has expuesto a esas realidades, de repente te cae todo de sopetón, es que no tienes herramientas, no sabes ni por dónde empezar. Pero no porque no tengas las capacidades de poderlo afrontar, sino porque no has tenido oportunidades previas. Y ahí mucha gente pues cae. Y aquí diferencio siempre como dos perfiles, ¿no? El que siempre es muy echado para adelante y más, y no pasa nada. Bueno, ya nos iremos adaptando. Y más sobre todo, creo que es muy importante tener esa resiliencia y esa proactividad, ¿no? Y autosuficiente de salir de situaciones complejas, de pedir ayuda cuando hace falta, y luego veo el otro extremo, que es el no quiero ayuda, uy, no sé cómo lo haré, tal, y encerrados en sí mismos, y ese es un perfil, pues, pues que lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal, y sobre todo en un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo ahora. Totalmente. Frases, ideas, comentabas, ¿no? De que cuando arrancaste parecía que o tenías la sensación de que se banalizaba. ¿Alguna frase o idea sobre el burnout que te parecen que son equivocadas o que se comparten como eso, algo que no es? Sí, a ver, son mensajes que ya he ido soltando un poco, ¿no? Cuando abres un poco la caja de Pandora, de repente, pues todo el mundo se siente atrapado, o sea, atraído a querer exponer sus temas. Creo que he entrevistado o conocido gente que ha estado muy fastidiada y gente que en esa escala no dirías que es de los peores. Pero Ya. bueno, tienen puntos de vista interesantes porque al final, oye, tú no tienes que empatizar al 100% con una persona que te está contando su casuística o su vida, pero puedes extraer algunos elementos interesantes. Creo que a raíz de hablarlo y empezar a darle tanta potencia a esto, sí que considero que a veces veo en las empresas que la línea de perks o de beneficios es mucho más grande que la del job description, lo cual Vale. también me da a entender que no sé hasta qué punto, por un lado, se está blanqueando todo esto, ¿vale? Cuando la raya sabes que te van a exigir y que si no haces bien te van a echar, pero Ya. porque es la esencia de una empresa y que cuando hay tantos perks o beneficios, ¿qué pasa? Es que cuando los disfrutas, si es que no te da la vida, no te da la vida para tanta cosa. Y eso me preocupa, sobre todo el ver cómo hablamos tanto, ¿no? Cómo se nos hincha tanto el pecho, pero es que luego tu manager o tus empleados están a la gresca, ¿no? Están a la bronca todo el día y eso puede suponer tal. Luego creo que también, y esto me parece que es un poco mi percepción muy personal, que desde pandemia ha cambiado mucho las prioridades de la gente en general y más la Sí. gente joven, cómo nos está impactando los límites que ponen, hasta aquí sí, hasta aquí no, salgo de la oficina, ni me llames, no estoy disponible. Ujú. Nosotros venimos de otra que es, estás disponible 24/7 y es lo normal, ¿no? El cómo se han impuesto sus propios límites y sobre todo, y no sé si es porque como sociedad pues hemos vendido un sueño que no se ha cumplido y ha explotado la burbuja, antes creo que éramos más peleones, antes creíamos más en la meritocracia, más en el plan de carrera. Yo creo que la gente ahora es un poco más hoy sí, mañana ya veremos, ¿no? Y eso también ha hecho, pues eso, ¿no? Gente vivir quizá más agobiada, otros menos agobiados. Y no hemos comentado, pero el tema económico también es un gran generador de estrés y de burnout, que, bueno, cada uno ya adaptando esa realidad a, pues yo puedo generar tanto, no me voy a esforzar más, no me merece la pena, y algunos viven muy tranquilos con eso y quizá otros vivimos pues mucho más estresados y preocupados. ¿Y qué más así por cierre que haya podido aprender? Yo creo un poco eso, o sea, el ver eso, ¿no? Yo creo que de repente ver tanta gente hablando de ello, hablándolo así como si nada, e incluso quitándole importancia Yes. o dándole más a veces cuando le tocaría, es de las cosas que a veces me arrepiento de haber lanzado el podcast. Pero por lo demás, pues oye, está guay contarlo. O sea, es guay que la gente tenga un sitio donde poder escuchar, donde poder empatizar, donde entender qué le está pasando. Y Ujú. luego ahí cada uno, pues que tome las mías que tenga que tomar. ¿Ves sectores o entornos profesionales en los que el burnout esté más normalizado o por lo contrario que, ¿no? Como profesional estés más expuesto dos, tres sectores o profesiones donde por aquí pues vas a estar sometido a eso, a mucha más presión? Sí, a No. ver, cualquier sector que venda horas, ese es carne de altos niveles de estrés. Consultoría. Por la propia esencia. Consultoría, abogacía, todo lo que es puro servicio profesional, que venimos sobre todo, ¿no? Yo vengo de ese entorno, vengo de consultoría, que es que son horas, 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 porque no vendes conocimiento, vendes horas. Y Ujú. solo por eso ya te has hecho el lío.
porque estás vendiendo tus horas. Por suerte es verdad que todos estos sectores están pivotando hacia vender conocimiento, lo cual va a optimizar mucho la vida de las personas, porque da igual el tiempo que te iba a hacer algo. Tú lo que vas a vender es, ¿no?, un resultado final con un impacto real en esas empresas. ¿Cuál? Por ahí bien. Pero esos entornos generalmente muy quemados. ¿Por qué? Porque también implica sus planes de carrera, que generalmente esos planes de carrera no dependen de uno mismo, sino de terceros. Porque tú estás ahí y quizá te han asignado un proyecto y eso es lo que va a hacer que te vayas especializando en ese proyecto, en esas tecnologías o en esa tipología de proyectos, y que luego tú, por mucho que quieras ir a otro proyecto o quieras depender de otro profesional, otro manager, otro senior, otro socio, socia, lo que sea, pues no es tan evidente. Y ahí lo que estamos viendo en gente joven es que de repente duran solo un año en una empresa. Justamente. Sí, la rotación, ¿no? Y los cambios de proyectos o de empresas, la vida útil, ¿no? Es mucho más corta que lo que eran hace 10 años, Sí, que se planteaba, ¿no? A lo mejor una carrera profesional exitosa era, pues, oye, menos de 5 años una empresa podía ser era raro, o sea, raro. Y yo cuando miro currículums he empezado a entender eso. Digo, ¿y esta persona por qué lleva 5 empresas en los últimos 5 años? justo. Entonces, hay que preguntarle, no, tú no puedes juzgarle, ¿por qué te has ido? No, ¿te has ido por 100 euros más al mes? No, no, es que mi plan de carrera era inexistente, no encajaba en el proyecto, y de repente el management que había no concuerda con mis valores y mi forma de ser, porque luego también he conocido gente que lleva 10, 15, 20, 30 años en la misma empresa y felices porque han tenido un plan de carrera que les ha permitido el hacer muchas cosas distintas y cambiar, y cada 2 3 años realmente están cambiando de empresa, pero dentro de la misma empresa. La dinámica, ¿no? Pasa que a nivel claro, entonces son muchos factores. Hay que entender a gente joven y cuidado, que yo soy el primero que a veces digo: "Oye, ya, activaros, cambiar de actitud", porque os falta, yo creo, no sé si vivir lo que hemos vivido nosotros, que tampoco creo que era lo correcto, pero sí bueno empatizarlos. Pero de la misma manera que también hemos de entender a los que llevan un montón de años en esto. Porque al final todos estamos en el mismo saco, todos estamos igual de fastidiados muchas veces. Y es importante entender que todos remamos para un mismo objetivo en común y que unos quizás están más dispuestos a sacrificar ciertas partes profesionales o personales y quizá otros no. Pues bueno, seguramente hay un consenso o un concepto que sí que quizá he aprendido estos 3 años es, también hay que entender que nosotros como profesionales y en el momento vital que nos encontramos, quizá dejamos de encajar en el proyecto en el que estamos. Y eso no significa que somos peores profesionales, pero quizá no hay un match perfecto entre tu momento vital, lo que estás dispuesto a dar por ese proyecto, qué quieres hacer, no hacer, quizá no coincide con lo que te exige ese momento la empresa. Y yo creo que esa es una conversación a veces bastante incómoda entre ambas partes, porque como está tan mal visto el despido, está tan mal visto en la salida, pero de la misma manera que es muy difícil contratar a alguien. Ujú. No por eso, tú quizás no estás contratando a alguien y todos los candidatos son buenos, pero te quedas con uno. El que crees que en ese momento vital y en el momento que se encuentra el proyecto es la persona que mejor respuesta va a dar sin quemarse evidentemente por el camino. Si al final esta carrera, ¿no? Si lo vemos como la empresa avanzando y la persona avanzando, a lo mejor en el inicio había un match, pero a medida Mm, que van desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, con etapas de paternidad creo que es un ejemplo muy claro. mm, A lo mejor esto se va desalineando. Yo lo pienso ahora, por ejemplo, proyectos o empresas en las que entré hace 8 años, ahora mismo, mm. por momento Sí, vital, no me encajarían, ¿no? O sea, sería como tengo que dar demasiado para sostener la parte personal o la parte familiar que tengo ahora mismo. total. Y de hecho decíamos empresas de horas y luego las tecnológicas. No Ujú. todo el mundo está preparado para irse a una startup o a una tecnológica. Y voy a hacer un poco el matiz. Para mí una tecnológica es ya una grande, pero que te está exigiendo una velocidad que no todo el mundo está dispuesto a ir a esa velocidad. Ahí podemos hablar de cualquier unicornio español. Tienes que estar preparado para eso. Ujú. Es que te van a exigir un nivel de velocidad porque el sector va a la velocidad que va, que tú quizá prefieres ser más funcionario. Y cuidado, yo no tengo nada en contra de los funcionarios, pero es verdad que están planteados para hacer A, B, C, no te salgas del A, B, C, vive mucho más tranquilo, los ritmos son los que son, y si no sale hoy, saldrá dentro de un mes, no pasa nada. No, una tecnológica es o sale mañana o sale mañana. Punto. ¿Estás dispuesto a eso? ¿A ese ritmo? No. Entonces, ¿qué haces trabajando en una tecnológica si Ya. no estás dispuesto a eso? Porque ellos te lo han contado desde el principio. Y a veces le echamos la culpa a la empresa, pero es que la empresa te lo ha dicho el minuto uno. Dice, aquí vas a currar a esta velocidad. ¿Quieres? ¿Vale? No quieres, no pasa nada. Otro candidato. Eso es lo Sí, que por suerte, creo que hay empresas para todas las personas, igual que hay personas para todas las empresas. hay. Y luego la startup, y esto me pasó a mí porque vengo de liderar un proyecto donde tenía pues, alumnos, ¿no? Alumnos tecnológicos que me preguntan, oye, ¿me voy a una startup sí o no? Digo,
primero de todo, ¿sabes dónde te vas? Depende. ¿Has analizado esa empresa? Porque depende, ¿qué buscas? ¿Buscas un entorno en que en un año vas a aprender más que en 7 años de una corporate? Vete de cabeza. ¿Buscas un entorno seguridad económica y tal? No te vayas a una startup. Porque hoy te pueden pagar la nómina, mañana quizá no. ¿Y qué pasa si mañana te ves en la calle? Es que lo has hecho mal, ¿no? Es que no eres tan... que el mundo no gira en torno a ti. Que hay que entender que una startup o una empresa se rige por una cuenta de resultados y si esa cuenta de resultados no entra dinero, no hay para pagar nóminas. Punto. Punto. Hay que entenderlo. Y si te echan, no es que, qué mal lo he hecho. Bueno, si lo has hecho mal, evidentemente te van a echar por eso. Entonces, es entender un poco todos esos entornos. Es que me pagan menos. Ya, pero ¿qué priorizas entonces? ¿Lo económico o priorizas el conocimiento? Porque el día de mañana, con todo lo que has aprendido en 7 meses comprimidos de una startup, te vas a una corporate, te vas a una tecnológica, es que tu salario es por 2. Ujú. Pero no porque de repente eres más bonito, sino porque es que has vivido unas vivencias y un barro que quizá Claro. otro entorno. Entonces, son muchos factores que a veces, ya te digo, no los Propio. estamos poniendo en la batidora de decisiones y que luego es, qué cabrones, me ha echado. Perdona, nadie te había obligado a que fueras tú a trabajar ahí. Sí, o sea, al final tener la autoconciencia de eso. ¿Qué pieza encaja con qué empresa, no? Exacto, totalmente. Y creo que es un punto importante. Ahora, no es fácil. Cuidado, yo no digo que eso sea fácil, porque a veces la necesidad de comer te hace que aceptes cualquier proyecto. Que al final llevas un año que no consigues ningún trabajo y pues ¿qué vas a hacer? Pues el primero que te digan que sí lo vas a coger. Y está guay. Luego, es muy importante entender que las decisiones importantes de la vida las has de tomar desde un momento de calma, no de necesidad. Pero la necesidad te va a llevar a sobrevivir y la supervivencia te va a llevar seguramente a tomar no las mejores decisiones, pero las que te van a llevar al menos a comer. Cuando eso tienes cubierto y desde una posición cómoda entre comillas, evidentemente, pero de tranquilidad, Ujú. por eso decía la importancia de trazar un plan. O sea, nuestra salud tiene que depender de un plan que hemos trazado nosotros según nuestro momento, nuestras necesidades, nuestras expectativas y todo. Ahora, hay que cumplirlo. Lo que no podemos dejar es, dejo pasar días, me voy quejando y desde la queja, qué mal está todo. Claro. Ya, ¿y tú qué has hecho para cambiar eso? Porque nos quejamos por quejarnos. Y cuidado, que como seres vivos que somos y humanos que somos, la queja, y más en este país, es nuestra identidad y nuestra señal, ¿no? Deporte nacional. Exacto, pero está muy guay quejarse, pero ¿qué estás haciendo? O sea, es Ujú. que yo no soporto a la gente que se queja y no hace nada. Yo soporto a la gente que se queja y estoy peleando esto y lo otro y digo, va con el machete en la boca y lo va a conseguir y se está quejando porque necesita un poco como quitárselo de dentro, ¿no? Pero a mí la queja desde la comodidad del sofá con la cervecita y tal, No te yo va. no pregono con eso. Mike, estamos llegando al final de la charla. Siempre me gusta cerrar con un par de preguntas un poquito atípicas. En este caso, a ti me gustaría preguntarte una idea de este Ujú. episodio con la que se debería quedar alguien que nos esté escuchando. A ver, yo creo que es muy importante, a mí personalmente me ha servido mucho y repito, no soy psicólogo, ni terapeuta, ni coach, ni nada, yo soy simplemente alguien que desde cagarla muchas veces he entendido que no hay nada mejor que tomarte tu café, libreta en mano, un bolígrafo y volcar qué piensas, qué sientes. Y poco a poco, no solo plasmarlo y ya está, sino plasmarlo e ir entendiendo por qué estás plasmando eso. Y desde esa posición que te vas quitando esos pensamientos quizá más oscuros y no solo plasmar lo malo, sino también plasmar lo bueno, eso te tiene que servir un poco para virar tu vida, ¿vale? Nos pensamos que vamos tarde a todo y no es verdad. O sea, tarde es mañana, hoy está bien. O sea, y es empezar. Y empezar a dar pasos y irte encaminando a qué te hace feliz, qué te llena de propósito y todo lo que te está haciendo daño, ver qué puedes corregir, Ujú. qué depende realmente de ti, qué no depende de ti. Lo que no depende de ti es ver cómo te lo y quitas, Lo ver cómo sueltas. puedes quitar. Y lo que veas que te hace daño, que depende de ti, que incluso a veces es cómo te hablas a ti mismo, eso, no digo de un día para otro va a ser mágico y va a cambiar, pero que vayas buscando las maneras de hablarte mejor, de que si tienes que tener una conversación incómoda con alguien, la tengas, ¿no? Y aquí un besazo enorme siempre a mi mujer, que a veces tenemos conversaciones complejas que evidentemente lo fácil hubiera sido evitarlas, ¿no? La tenemos porque va a hacer que nuestra relación sea mucho más fuerte, mejor. Y ese momento dirías, joder, yo para qué he tenido esta conversación, ¿no? Y esto es a nivel profesional con tu jefe o con tu jefa, con tus compañeros, con quien sea. Y si ves que lo que estás corrigiendo no lo puedes corregir, entonces traza un plan para cambiarlo. Ujú. Porque lo que te hace brillar tus ojos, lo que te hace tener sentido en tu vida, es lo que tienes que potenciar, que al final solo vivimos una vez y que vamos a estar currando hasta los no sé cuántos años. Unos cuantos Entonces, quedan. Sí, sí. es que la vida no se puede vivir solo de viernes a domingo. Es que no Ujú. se puede vivir así.
Genial. Pues si te diera una varita mágica para acabar y Ujú. pudieras eliminar una sola creencia sobre el burnout que se repite constantemente, ¿cuál sería, Mike? Bueno, creo que en esto me va a caer hate, pero creo si estás quemado no es culpa de los demás, es solo culpa tuya. Listo. Repetimos el statement que comentabas antes, que creo que al final es la responsabilidad, ¿no?, de lo que viene de dentro, que lo proyectes para afuera. Exacto. Me va a caer hate por todos lados, porque entiendo los matices de muchísima gente, pero cuando te das cuenta que tú puedes salir de eso, de repente el mundo es maravilloso, porque te desbloqueas a ti mismo, no culpas a los demás, tampoco te culpas a ti mismo, dejas de culparte a ti mismo y buscas el qué camino puedo seguir, cuál es el siguiente paso que puedo ir dando, incluso con ayuda, ¿no? Y recomendando, sobre todo con ayuda, y que de repente te das cuenta que del pozo sales tú. Que si te ayudan, genial, saldrás antes, pero el que sale del pozo eres tú. Pues, Mike, darte las gracias por pasarte por el podcast, hablar de un tema que ya has visto, he hablado poco porque la verdad es que lo desconozco y súper interesante al final los ángulos y sobre todo la experiencia, ¿no?, que traes por la parte personal y por todas las charlas que has podido tener al borde del burnout. Con tu permiso, dejaremos el detalle en la tarjeta para todas las personas que quieran indagar, ¿no?, o explorar un poquito más en profundidad. Ahí tienen episodios de sobra con eso, muchos perfiles, muchos ángulos diferentes para profundizar en este tema. Justo, ahí nada, y encantado de tenernos oyentes. Ha sido un placer compartir este rato contigo, Raúl, y sobre todo espero no haber vendido humo. Yo creo que has cumplido de sobras la premisa. Genial, me alegro un montón. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Genial, Mike. Un abrazote. Hasta luego a todos, mil gracias.